porque en un país democrático lo primero que debe rendir o lo primero que debe suceder de forma normal y operativa es una rendición de cuentas de todo lo que sucede dentro de los cargos a los que ustedes hoy tienen que responder al país, como su ministerio, como la CENIAF. Pero yo me he preguntado, dentro de todas las respuestas, las 42 preguntas que se han hecho, en donde algunas han sido evadidas, otras no se han respondido directamente con las respuestas que estamos buscando dentro de las preguntas de estas, otras han sido totalmente una crisis minimizada, en donde la única pregunta que me surge después de escuchar todas las respuestas es si realmente vivimos en países diferentes. Porque hoy hemos minimizado, sus respuestas han minimizado por completo la crisis por la que atraviesa no solamente la CENIAF, sino todos los niños, niñas, adolescentes, adultos con discapacidad y jóvenes con discapacidad que se encuentran dentro de los albergues. Lo que yo tengo aquí son 8 reportes por parte de la Comisión Técnica de la Mujer, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia. Estos 8 reportes tienen hallazgos en temas de infraestructura, en temas de salud mental, en temas de condiciones. Y todas las preguntas que nosotros hemos hecho, ni una ha sido respondida con claridad en cuanto a esto. Se ha respondido con artículos, se ha respondido con decretos, se ha leído extensamente todo lo que usted tiene a bien responder, pero no especificaciones donde realmente la crisis ha quedado minimizada por completo. Cada vez que yo escucho a la ministra decir, porque ya me lo sé, la CENIAF es autónoma, es descentralizada, yo quiero responderle a esa respuesta que usted ha dado innumerables veces. Y es que la ley que crea la CENIAF habla en su artículo número 16 las funciones de la Junta Directiva. Y por eso no permito, que bien lo decía el diputado Ernesto Cedeño, que se le tire a la Asamblea la ley 285, ni mucho menos las responsabilidades que a bien dentro de esta ley ustedes sí tienen que hacer. Y es que dice, artículo 16, funciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva de la Secretaría tendrá las siguientes funciones. 1. Promover y garantizar la efectividad de las políticas públicas para la niñez, la adolescencia y las familias. Promover y garantizar la efectividad de políticas públicas. Lo que hacemos los diputados, pero lo que también tiene que hacer usted, señora ministra. 2. Coadyuvar con la Dirección General de la Secretaría en la coordinación, transversalización y la implementación de las estrategias, los planes, los programas de políticas públicas para la niñez, la adolescencia y las familias. 3, el más importante, supervisar el funcionamiento y la administración de la institución. ¿Qué significará para el MIDES, para su Junta Directiva, supervisar el funcionamiento y la administración de la institución? 4, aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de la Secretaría, así como las solicitudes de presentación de créditos extraordinarios. Créditos extraordinarios que se solicitaron en el mes de abril, se dieron, no se llegaron a su fin, casi 10 meses después, no se supervisaron. 5, proponer los anteproyectos de ley relativos a su competencia para su presentación ante el Consejo de Gabinete. 6, aprobar cualquier acción que comprometa los bienes de la entidad. 7, cualquier otra que señale la ley y su reglamento. Pero adivinen, esto no llega aquí, porque habla en su artículo 17, ya que vamos a leer artículos, decretos, sin dar respuestas concretas, yo también lo sé hacer. Dice, reuniones de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá cada 4 meses de manera ordinaria y de manera extraordinaria por solicitud del presidente de la Junta Directiva. ¿Quién es el presidente de la Junta Directiva? Es la ministra Beatriz. Continúe.
el baño. ¿Va a pedir verificación? Quiero, Audio. quiero cuestión de orden. En cuestión de orden, presidente, respetuosamente, quiero pedirle que llame al orden a la oradora, porque la oradora está refiriéndose de manera grosera para la ministra, diciendo que la ministra está evadiendo respuesta en esto. Ella no fue invitada a esto. Claro. Sí, señores, orden, orden, señores. Declaramos un receso. Muy bien, se decreta un receso momentáneamente mientras se ponen de acuerdo receso en este momento en medio del interrogatorio que le hace la diputada Alexandra Brenes a la ministra del MIDES, Beatriz Carles de Arango. Sí, ya pues contestó las 42 preguntas que se le habían enviado. Ahora viene el interrogatorio aquí dentro del pleno de cada diputado en base a las respuestas que han obtenido y que han escuchado. Y esta es la segunda diputada o el segundo diputado que le toca el turno. Primero fue Ernesto Cedeño. La ronda de preguntas, entonces Ernesto Cedeño, el diputado Ernesto Cedeño, sí. Así es. Bueno, y mientras tanto esto ocurre, nosotros vamos entonces a avanzar un poco, Iván, ¿te parece? Sí, con claro. Las incidencias del día de hoy. Tenemos acá a la Cedeño, dice que se está trabajando por esa distribución del agua, ¿verdad? También así como los pozos, se está haciendo todo lo que sea necesario para que llegue el agua a las Garzas. Dice que lo están haciendo en conjunto con la Junta Comunal de las Garzas, lo están haciendo con Señores, orden. Continúe, diputada. Gracias, diputado. Sigo. Entonces, cuando hablamos del artículo 17, habla de las reuniones de la Junta Directiva. La Junta Directiva se reunirá cada 4 meses de manera ordinaria y de manera extraordinaria por solicitud del presidente de la Junta Directiva. El presidente de la Junta Directiva en este caso es la ministra Beatriz Carles, ministra de Desarrollo Social, o la directora de la entidad, o por la convocatoria de la mayoría de sus miembros. He hablado ya 2 artículos importantes, pero el artículo 14 describe quiénes forman parte de la Junta Directiva. Y aquí dice la ministra de Desarrollo Social, quien la presidirá, el ministro o ministra de Economía y Finanzas, el ministro de Salud, la ministra de Educación, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, el contralor, 2 representantes de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez, 2 representantes del Consejo Nacional de Familia. Estas son las responsabilidades que aparecen dentro de la ley que crea la CENIAF. Es decir, si estamos hablando de la supervisión y la administración de la Secretaría, es responsabilidad del MIDES también. Y aquí, de acuerdo a las respuestas que usted ha dado, porque nos ha leído los decretos, nos ha descrito cuántos albergues tenemos, yo quiero leerles el artículo 3 del decreto 404 que regula los albergues. Y aquí dice, por eso cuando escucho las respuestas me sigo preguntando en verdad cómo funciona. Porque dice, los albergues son centros con carácter residencial de naturaleza temporal destinados al cuidado y protección de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en presunto estado de abandono o de ausencia en alternativa familiar para su cuidado, víctimas de alguna forma de violencia o negligencia, en necesidad de recuperación nutricional, con necesidad de protección para garantizar su educación, desarrollo integral, con base en sus principios del interés superior del niño. Existen albergues de protección, de carácter terapéutico, de recuperación nutricional o de temporada escolar. Entonces ahora yo me pregunto sobre este mismo que describe cuáles son los albergues que tiene actualmente la CENIAF. A mí me gustaría saber, para el CAI de Tocumen específicamente, donde nosotros hicimos una visita y que un comunicado de la CENIAF
salió el día 24 de enero y es por eso que la pregunta que hablaba sobre los comunicados hacía ese reconocimiento de quién era la responsabilidad. Porque aún cuando usted escribió, ministra, quiénes tienen que hacer las visitas, que está también dentro de este decreto, nosotros encontramos en el CAI de Tocumen niños, adultos con discapacidad, personas por protección, otros abusados, maltratados, adultos. Entonces yo me pregunto, el CAI, que es supervisado por la CENIAF directamente, porque está a cargo del Estado, son niños institucionalizados, pero directamente este es uno de los que la CENIAF es responsable. Si estamos hablando de todo este grupo de personas que tienen distintas situaciones, que algunos tienen temas psiquiátricos, de salud mental, otros han sido abusados, maltratados, adultos también dentro de esta población. Entonces yo me pregunto al CAI de Tocumen, en esa visita, con ese comunicado hermoso, lindo, totalmente alejado de la realidad del CAI de Tocumen, y que ahora la nueva directora ha podido evidenciar y ha podido denunciar públicamente las situaciones que hayan estado. Uno, el CAI de Tocumen estatal, cómo definen, cómo clasifican la población que va a entrar ahí. Porque el CAI de Tocumen, como usted lo mencionó en sus respuestas, es un CAI de protección. Tenemos N cantidad de situaciones de población en distintas situaciones dentro de ese CAI. Cuando aquí el decreto habla específicamente de las cuatro clasificaciones que debemos tener para cada niño de acuerdo a su situación. Esa es una de las preguntas. La segunda es, de acuerdo a ese comunicado, si usted misma dentro de su declaración anterior dice que en una de las reuniones que fue en el mes de abril, un momento, aquí está. Usted mencionó que el 14 de abril de 2025, es decir, hace 10 meses, ya tenían toda la situación clara de lo que pasaba en el CAI de Tocumen con los adultos. Tuvieron que pasar 10 meses para que pudiera yo poner una denuncia por ir allá y darme cuenta de todo lo que pasaba. Pero de parte de ustedes, ¿cuáles fueron las acciones? Entonces mi pregunta, de acuerdo a su declaración, donde estaba en conocimiento de lo que ahí sucedía, es, usted habló sobre los protocolos internos, pero usted no dijo en ningún momento sobre las denuncias. Entonces yo quisiera saber cuáles fueron las acciones que ustedes realizaron, cuáles se llegaron a concretar. Y espere, una más acá, mientras usted me desarrolla, porque aquí, ya que vamos a leer decretos, el artículo 18 dice las condiciones mínimas de las instalaciones en las que presten un servicio del albergue deberán contar como mínimo con las siguientes áreas: cocina, comedor, dormitorio, sanitarios, primeros auxilios, descansos, estudio, juego o recreo. La cocina del CAI de Tocumen no existe al sol de hoy. Diputada Castañeda, cuestión de orden. Sí, un momento, por favor. Si no existe una cocina y que está dentro del... Cuestión de orden, diputada Castañeda. Presidente, usted que lleva el debate, por favor, yo creo de que le están haciendo preguntas sumamente extensas y seguidas, que a la final la ministra no va a poder saber cuál le va a contestar de todas las que ha hecho. Yo creo que tenemos que ir, diputada, con mucho respeto, preguntando y dando la oportunidad a la señora ministra que les vaya contestando, ¿verdad? Además, esto se ha venido a hacerle un interrogatorio a la ministra, no incriminar a la ministra. Así que, presidente, por favor, usted que dirige el debate, yo creo que hay que permitirle a la ministra que vaya contestándole las preguntas a la señora diputada. Ella está aquí para dar la cara, pero tampoco venimos aquí a incriminarla. Si hay alguna denuncia, póngala en el Ministerio Público y que el Ministerio Público investigue. Además, tenemos que estar claros de que esto se está investigando en el Ministerio Público. Continúe, diputada. Gracias, y gracias también por ponerse la capa, señora Dana, porque usted al momento de la votación fue la primera que salió de este pleno.
Ministra, y si usted necesita que yo le detalle las preguntas, con todo gusto se las puedo hacer. Cuestión de orden, diputada. Presidente, yo creo que aquí hay que empezar a hacer a los diputados respetar. Aquí cada uno de nosotros es libre de tomar las decisiones que quiere. A mí ninguna bancada me va a influenciar a hacer lo que ellos quieren. Yo llegué aquí con mi derecho constitucional, ¿verdad? Así que, diputada, por favor, haga las preguntas, pero no quiere decir que usted tenga la verdad. Continúe, diputada. Por segunda vez. Qué bárbaro. Pero, ministra, si usted necesita que yo pueda ir poco a poco con las preguntas, también lo puedo hacer. Entonces hablamos de condiciones mínimas de las instalaciones. Por ejemplo, la cocina que no existe en el CAI de Tocumen desde aproximadamente agosto. Así que creo que he enumerado varias preguntas y conforme a esto, hasta agotar mi tiempo, puede irme respondiendo. Gracias. Sí, le agradezco enormemente la oportunidad de responder y me encantaría que se dirigieran a mí con el mismo respeto que yo he tenido en esta y en cada una de las oportunidades en que nos hemos encontrado. Yo no estoy siendo denunciada ni incriminada, yo he venido a contestar unas preguntas que, de acuerdo a mi entender, he contestado y en todo momento he explicado por qué la información que estoy dando como respuesta no es propia, es de un tercero, y en este caso CENIAF, porque no soy la encargada de tener esta información. Me ha hablado de la Junta Directiva y me llama la atención que leyendo los artículos menciona a otros ministerios que son parte y mismo RENANIAF, pero solo a mí me incrimina como que yo soy responsable de CENIAF. No, somos una junta directiva colegiada que se reúne y desde que estoy en la entidad las he reunido las veces que de acuerdo a la ley se tiene que reunir de manera ordinaria y cuando se ha requerido he llamado, que es la única atribución adicional que tengo a los demás miembros de la Junta Directiva, es que puedo llamar a sesiones extraordinarias y lo he hecho en su momento. Me llama un poco la atención que sea tan directo a mí cuando está leyendo usted misma que con las mismas funciones que el resto de los miembros de la... como presidenta no tengo otras reuniones, sino la de presidir la reunión y la de poder llamar a una reunión extraordinaria. De allí, pues lamento no tener las respuestas que quisiera escuchar, pero son las respuestas que tengo para darle a estas preguntas y con mucho gusto. Si tiene alguna duda, y desde abril del 2025, luego de, por una visita, conocí de la situación de los adultos jóvenes con discapacidad en el CAI Tocumen, me dediqué a buscarles alternativas a esta población. Junto con la directora de Protección Social y la encargada de la Oficina Nacional de Administración de Subsidios, llamamos a cada uno de los albergues tratando de encontrar alternativas. Igualmente le presentamos a la directora en su momento dos alternativas. Una era movilizar todos los niños, niñas y adolescentes que eran más fáciles de ser reubicados, Damaris, en un trabajo muy profesional que se hizo para movilizar todo ese personal, pero la respuesta que me dio la directora en su momento era que primero ese era
el centro donde ella recibía, y ella necesitaba tener un centro donde iban a seguir llegando niños, niñas y adolescentes, y además habían núcleos familiares, hermanos de varias edades que no podían ser ubicados en un solo centro, y ella que tenía la administración de la CENIAF decidió mantenerlos allí. Igualmente hicimos mesas de trabajo interinstitucionales para buscarles alternativas. En junta directiva le aprobamos un dinero que ella iba a usar para la reparación de la cocina y para la ubicación de algunas otras reparaciones que tenía. Y a través de la junta directiva se hizo todo este trámite. En realidad, esto lo actuó en junio. Igualmente en febrero, cuando se dio la denuncia, nosotros inmediatamente procedimos porque nos consideramos muy involucrados en la seguridad de estos niños y tratamos de darles alternativas. En su momento la alternativa temporal hasta encontrar una fue un albergue de temporada escolar que teníamos, ya han sido reubicados, ya están nuevamente a disposición de la CENIAF, pero siempre hemos tratado de dar respuestas, quizás no mediáticamente, pero trabajando, estuvimos con esa población de adultos jóvenes con discapacidad una semana en Chitré tratando de que les hicieran todos los exámenes, estableciendo los protocolos para que ellos estuvieran de la mejor manera posible, consiguiendo alternativas para un mejor lugar y poderlos movilizar lo antes posible. O sea que realmente yo me siento satisfecha con el trabajo realizado. Hay mucho más que hacer, pero lo seguimos haciendo a través del CONA. Otra de las alternativas que tengo para ofrecer, para buscar soluciones, en donde no solo los ministros que están en la junta directiva, sino muchas otras instituciones, incluso tú estuviste en la última reunión del CONA, pues se les trata de buscar soluciones a las situaciones que se van presentando poco a poco. Me hablas de un comunicado, desconozco el comunicado, con mucho gusto, si me lo haces llegar, te puedo dar más luces, no sé qué comunicado es. Sobre la cocina, junta directiva aprobó en su momento un presupuesto adicional para que tuviera fondos para realizarlo. Dentro de su administración sí decidió hacer un muro, que una cocina es la CENIAF, y realmente nosotros desde la junta directiva sí hemos tratado de darle seguimiento, pero no podemos, y sobre todo por el bien superior del niño, no podemos quitarle esa capacidad que tiene la CENIAF de actuar, de independencia, de tecnicidad, de especialidad que como secretaría requiere para hacer el trabajo. No es la posición, quizás la persona en su momento no tomó las decisiones adecuadas. Creo que la cocina le falta muy poco para ser reparada. La última vez que pasamos por allí era un filtro de una refrigeradora y un cuarto frío que con un freezer se pudiera dar alternativas. Son alternativas que yo tengo que aplicar en los albergues que están a mi haber, pero no creo que adscribir, no sé si es el término, en la CENIAF al MIDES sea la solución. Deben ser independientes para poder hacer su trabajo técnico y especializado.
Continúe, diputada. Muchísimas gracias, señora ministra. Mire, la verdad es que no me causa ni un poquito de gracia para nada su respuesta, porque yo entiendo que son otros miembros también de la Junta Directiva, lo comprendo porque lo leí, aquí está, pero quien preside esa Junta Directiva es el Ministerio de Desarrollo Social, es decir, usted. Y yo creo que yo hice una pregunta muy puntual. Usted comentó que ustedes habían ido al CAI de Tocumen. ¿No fue visible realmente dentro de su visita las condiciones deplorables en las que se encuentran los jóvenes? Yo escuché también dentro de sus respuestas que no existen psiquiatras. Escuché de psicólogos, más no de psiquiatras. Si es diferente, me lo puede aclarar. Pero cada joven que está ahí, tal cual lo dijo la directora nueva de la CENIAF, tiene una condición distinta y también advirtió de situaciones que se vienen dando desde mucho antes. Es decir, ahora ella acaba de tomar, la CENIAF acaba de ver 2 incidentes en menos de 15 días en el CAI de Tocumen, que en sus declaraciones dijo que venían de mucho antes. Estas no fueron situaciones nunca reportadas dentro de sus plan de acciones desde el mes de abril, que se reunieron o que pasaron por el CAI de Tocumen y pudieron visitarlo. Ustedes no evidenciaron nada de lo que pasaba ahí, o simplemente la operatividad de ese CAI ha sido normalizado en la condición en la que está, y en que los jóvenes, tal cual lo dijo la directora en una entrevista, no tienen ningún tipo de rutina, simplemente se levantan, están ahí, que fue exactamente lo que yo vi cuando hice mi recorrido y que fue totalmente normalizado por la exdirectora. Entonces me pregunto, ¿usted cuando fue no lo evidenciaron? ¿No vieron nada distinto a lo que nosotros vimos en el CAI de Tocumen? En realidad el tema de la población adulta joven con discapacidad en el CAI Tocumen data desde hace 18, creo que el mayor de los chicos tiene 36, o sea, hace 18 años que hay adultos en el CAI Tocumen. El artículo 82 definitivamente lo contempla, porque son personas que no tienen la capacidad de tener su independencia y que no tienen alternativa familiar. Desde el junio logramos ubicar 4 casos en otros lugares, con familias o con albergues que estuvieran más aptos para esta población. Y sí se ha seguido elaborando, hicimos a través de mesas de trabajo, sobre todo con MINSA, esta población, yo conviví con ella y no sé en la denuncia si ellos son los protagonistas de la denuncia, pero yo estuve conviviendo con ellos en un centro y ellos están ahora en otro centro, y dentro de su discapacidad intelectual o de salud mental no son protagonistas de situaciones que puedan hacer daño, o sea, tienen una discapacidad. No conozco la denuncia, no sé si es que la denuncia es sobre la actuación de ellos, no sé si en su momento no estaban debidamente medicados para que estuvieran ellos en una situación de normalidad, pero y no quisiera entrar más en detalles porque creo que tampoco es propio que hablemos de lo que puede estar que pueda alterar la denuncia presentada. Continúe.
Sí, sí. Gracias, diputado. Y perdone que le interrumpa, ministra, pero mi pregunta fue bastante directa. Es saber si cuando usted hizo el recorrido en el CAI de Tocumen no evidenciaron lo que yo evidencié en temas de condiciones, en temas de rutina, en temas de salud, planes individualizados para los jóvenes. Es la parte que yo pregunto. Si ustedes en verdad, y también pregunta al inicio sobre el CAI de Tocumen, que es un CAI de protección, porque hay población indistintamente mezclada. Es la pregunta que hizo. O sea, si ustedes cuando fueron no vimos lo mismo, o cómo ustedes percibieron en ese momento su visita versus lo que pudimos nosotros observar. Como lo presentamos anteriormente, durante la visita vimos problemas en infraestructuras, entre ellas la cocina. A través de reuniones se logró que se consiguieran fondos para el arreglo de la cocina y algunas otras cosas que hacían falta. Sobre situaciones como que entregan o no entregan, de repente no estaban entregando y el proceso pues no lo vimos de cuando vienen niños al albergue o salen y van a otro albergue. No te podría dar detalles porque no vimos eso. Y lo que nos llamó muchísimo la atención y trabajamos arduamente, no solo para la protección de los niños, niñas y adolescentes, también para la protección de la población joven con discapacidad, fue tratar de buscarles una alternativa a ellos, además de pues, el resto de las acciones que tomamos en las juntas directivas. Gracias, ministra. Y para ampliar únicamente lo que estaba preguntando, porque al final yo creo que no es el momento de ser detallistas con situaciones tan delicadas como estas, pero creo que no ha sido nada distinto de lo que ha podido encontrar la nueva directora. Baños destruidos, camas rotas, colchones rotos, camas sin sábana, olor a berrinche, cuartos de castigo en ese momento cuando fuimos, que fueron ocultados. Y que por eso hago la pregunta, si dentro del recorrido realmente no evidenciaron todo este tipo de situaciones. Porque, por ejemplo, cuando yo fui al CAI, a mí me enseñaban todo totalmente normalizado. Aquí duerme, aquí comen, no hay cocina, esta es la comida, una comida empacada deplorable, una comida que cualquiera... No. Declaramos un receso. Muy bien, bien, ahí está entonces, continúa la comparecencia de la ministra Beatriz Carles de Arango acá en la Asamblea Nacional, la ministra de Desarrollo Social, y está en el uso de la palabra de su tiempo. Creo que terminó el tiempo, de hecho, de la diputada Alexandra Brenes.